Buenas a todos. Aquí estamos una semana más en una sesión de arte en familia desde el salón y hoy os propongo descubrir uno de mis cuadros preferidos. Un cuadro que nos va a llevar directos a Italia, en concreto a una de las ciudades más bellas del mundo, en cuyo centro histórico está el Palacio de los Uffizi, donde yo hoy sueño encontrarme. Hoy nos vamos directos al corazón de la Florencia del 480 para descubrir la historia que se esconde tras la primavera de Sandro Botticelli y lo vamos a hacer, como siempre, viajando, jugando y haciendo nuestra particular versión del cuadro. Comenzamos. A finales del siglo XV, es decir, hace más de 500 años, Florencia era la ciudad europea más avanzada y culta, el centro más cosmopolita, la cuna del arte y de la cultura, algo así como Nueva York hoy en día. Y este desarrollo de Florencia está indisolublemente ligado a las grandes familias políticas e intelectuales que la gobernaban, en especial a los Médicis, una familia de banqueros que durante siglos se convirtieron en mecenas de los mejores artistas del momento. ¿Y qué es esto de ser mecenas?, os preguntaréis los más pequeños. Pues los Médicis, como tenían muchísimo dinero, protegían a los mejores artistas de la época, es decir, les pagaban todos los gastos, les hacían tener una vida muy cómoda, sin necesidades, para que pudiesen dedicar todo su tiempo al arte. Eso sí, los Médicis no lo hacían gratis, se quedaban con muchos de los cuadros, de las esculturas o de los beneficios que obtenían sus protegidos. Para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo en el arte esta Florencia de los Médicis, aquí nació y creció el talento de artistas como Leonardo da Vinci, que seguro que alguno de vosotros recordaréis, pues a él, o más concretamente a su cuadro más famoso, dedicamos varias sesiones de arte en familia en la biblioteca León Tolstoy de Las Rozas, o como Miguel Ángel, al que le debemos obras tan maravillosas como su David, o la bóveda de la Capilla Sistina en el Vaticano. Y por supuesto, en esta Florencia nació y creció el talento del que fue el pintor preferido de Lorenzo de Médicis, Alessandro Filippi, el pintor del cuadro cuya historia hoy tenemos que descubrir, aunque tal vez os suene más si os digo Sandro Botticelli. Pues el nombre con el que ha pasado a la posteridad no mantiene su apellido, sino el apodo con el que era conocido su hermano, un próspero comerciante que debía ser bastante gordito, pues le llamaban Il Botticelli, el tonelete. Y presentado el contexto y al pintor que lo creó, llega el momento del cuadro. Una obra que a mí me encanta trabajar en mis talleres por muchos motivos, pero en especial porque Botticelli es uno de los primeros artistas que elabora cuadros enormes con escenas mitológicas. Este cuadro en concreto mide más de 3 metros de ancho por 2 de alto. Yo creo que nos quedaría, al menos a mí, un poco justito en el salón de mi casa. Y estas escenas mitológicas, y esto es lo que a mí me fascina, están pintadas de una manera bellísima, con una sinceridad propia hasta este momento solamente de los cuadros religiosos. Pues bien, lo que hoy tenemos que descubrir es la historia mitológica, la alegoría que nos está contando Botticelli en esta primavera. Y al igual que ocurría con las Meninas de Velázquez, hay muchas versiones, muchas interpretaciones. Imaginaos, 500 años dando vueltas a un tema dan para mucho. Hoy, entre todos, vamos a intentar buscar nuestra interpretación y lo vamos a hacer igual que lo haríamos en una sesión presencial. Voy a comenzar haciéndoos preguntas que nos guiarán en la búsqueda de nuestra interpretación del cuadro. Y la primera pregunta es muy obvia, y a mí precisamente por obvia me encanta hacer. ¿Qué veis? ¿Qué ha pintado Botticelli? ¿Una playa, una montaña, una ciudad, un bosque? Si le habéis dado respuesta, si la habéis contestado, ya sabéis dónde se desarrolla esta historia. Ahora toca pensar quién de los 9 personajes que aparecen en el cuadro es él o la protagonista. Aunque igual antes os debía haber hecho otra pregunta. ¿Habrá una o varias historias? ¿Y esta historia o historias en qué dirección deberíamos leerla? Tranquilos, que os lo explico esto último. El cuadro, la historia, se puede leer de derecha a izquierda, es decir, empezando por este señor azul hasta llegar al de la varita, una vez pasados todos los personajes, o como se lee un libro, de izquierda a derecha, es decir, justo al revés, comenzando por el de la varita para llegar al de azul.
No os preocupéis, que todavía no me tenéis que contestar a ninguna de las preguntas. Antes, como ya parece norma, nos vamos a convertir en detectives de cuadros. El 90% de los que estáis viendo el taller sabéis qué es esto de ser detectives de cuadros, pero por si alguien nos ve por primera vez, se lo vamos a explicar rápidamente. Nuestros talleres de arte en familia suelen partir de un enigma, una pregunta, una historia que tenemos que contestar o descubrir, y para hacerlo nos convertimos normalmente en detectives de cuadros. Como todo buen detective, para resolver el caso necesitéis pistas y yo os las doy. En realidad, esas pistas son fragmentos del cuadro protagonista que encontraréis recogidos en un programa que os podéis descargar e imprimir de la página web de Receta 100 Arte. Unas pistas, unos fragmentos que una vez localizados en el cuadro pondremos en común para que todos juntos demos respuesta al enigma o, como en el caso de hoy, reconstruyamos la historia que Botticelli nos ha querido contar en la primavera. Solo una cosita más antes de ponernos manos a la obra con los fragmentos, pero algo muy importante para poder descifrar la historia aquí pintada y que nos va a llevar directos a la antigua Grecia. Los más peques tenéis que entender que cada cultura tiene una religión, una manera de creer determinada. Hay religiones que creen en un único Dios y hay otras, en cambio, a las que llamamos politeístas, que tienen muchísimos dioses. Y la cultura griega es una de estas. En lugar de tener un único Dios que les servía para protegerles de todo, tenían un Dios de dioses, es decir, el jefe, el que mandaba sobre todos, que era Zeus, sería como el presidente o el rey de un país, y luego este tenía bajo sus órdenes muchos otros dioses que se repartían las funciones, como los ministros, y todos juntos vivían en el Olimpo. Cuando digo muchos dioses, son muchos de verdad. Los griegos tenían 12 dioses mayores y luego un porrón de dioses menores, y la gente tenía que diferenciarlos. ¿Cómo creéis que lo hacían? ¿Cómo sabían que estaban pidiendo ayuda a Poseidón, el dios del mar, y no a Eolo, el del viento? ¿Alguna idea? Vamos a ver unas imágenes que seguro que os ayudan a descubrirlo y además, sin que yo os diga ni media palabra. Conforme vayan apareciendo, simplemente tenéis que pensar si habéis visto alguna vez a la gente que sale en esas imágenes y si sabríais decirme quiénes son. Muy fácil, ¿no? Todos eran superhéroes y en concreto hemos visto a Spiderman, Superman, Batman, Wonder Woman, Linterna Verde y Capitán América. Oye, ¿cómo hemos sabido reconocer quién era cada cual? ¿Por cómo iban vestidos? Porque cada uno tiene su propio uniforme, su propio traje de superhéroe que lo diferencia de los otros. Superman siempre va con esas mallas y la capa roja y la S en el pecho. En cambio, Spiderman no tiene capa y en la parte roja de su traje vemos un diseño como de tela de araña. Pues con los dioses griegos va a ser exactamente igual. Les vamos a reconocer por la ropa, por cómo van vestidos y muchas veces su traje y los objetos que llevan, sus atributos, van a hacer alusión al poder que tienen esos dioses. O dicho de una manera un poquito más correcta, estos atributos en ocasiones hacen alusión a aquello de lo que ellos son dioses. ¿Por qué os habré contado todo esto? Porque los protagonistas de esta historia, de este cuadro, son 8 dioses griegos y una ninfa, a los que por supuesto tendréis que localizar y reconocer. En concreto, tenemos que reconocer a Afrodita, si la llamáis según los griegos, o Venus, si le ponéis el nombre romano, que ya sabéis que estos romanos cogieron a los dioses griegos y les cambiaron de nombre. Le llaméis como le llaméis, es la diosa de la belleza y nos la suelen representar como una chica guapísima, ricamente vestida. Fijaos en nuestra Playmobil, cómo la han engalanado con esa especie de manto, de túnica rosa, ese peinado llena de joyas, y por ponerles seguro que aunque no las veamos, le habrán puesto hasta sandalias. Eros, también conocido como Cupido, si seguís el nombre romano, es el hijo de Afrodita y el dios por excelencia del amor. Y aunque aquí en la versión de Playmobil nos intuya, normalmente nos lo suelen pintar como un niño rechonchito, realmente como un angelito con alas incluidas, rechonchito con un arco con flechas. Céfiro,
El dios del viento. Pero no os creéis que este es el único dios del viento que tienen los griegos, ni el que más mandaba. Luego os cuento. Un secreto. A Céfiro lo reconoceréis porque como buen viento tiene que volar y traernos las cosas volando. Flora. ¿De qué puede ser diosa esta preciosa Playmobil? Con este nombre, ese vestido, ese tocado y ese ramo. Es la diosa de las flores. Los griegos la llamaban Cloris. Las tres gracias. Son tres chicas jóvenes y bellas, hijas de Zeus, que siempre nos las encontramos juntas y son las diosas de la alegría, el hechizo y la belleza y alguna cosa más de la que luego hablaremos. Y ya por último, Hermes, alias Mercurio, el mensajero de los dioses, y en su disfraz siempre va a llevar sandalias aladas, sombrero con alas y un caduceo. Luego os explico para qué les sirven estos atributos. Y ahora sí, con toda la información en la cabeza y el programa a mano, tenemos 10 minutos para localizar todas las pistas que nos van a ayudar a contar la historia. ¿Qué tal? ¿Habéis localizado todas las pistas? ¿Sí? Pues vamos a ir poco a poco viendo cómo estas nos cuentan la historia. Si recordáis, lo primero que os he preguntado es ¿qué veíais? ¿Qué creíais que había pintado Botticelli? ¿Una playa, una montaña, una ciudad? Y con esta pregunta lo que buscaba era que localizásemos dónde se desarrolla nuestra historia. Y como siempre, la respuesta estaba en las pistas. Estamos ante un maravilloso jardín cerrado. Mirad cómo todos los árboles hacen de valla. Un jardín lleno de naranjos y de flor de azahar. Y esto, desde el minuto 1, nos dice en qué estación estamos. ¿Os imagináis? En el comienzo de la primavera, porque ahí es cuando florecen los naranjos, aunque no es el único motivo por el que Botticelli decidió llenarnos de este árbol su jardín. Los naranjos, como bien queda reflejado en las naranjas de su escudo, eran el símbolo de los Médicis. Una primavera que no solo ha brotado en sus árboles, sino también en las flores que cubren el suelo. Dicen que esta pintura cuenta con más de 500 especies vegetales diferentes y entre estas 500 especies 190 son flores. Muchas de ellas se daban en Florencia y estaban copiadas al natural, es decir, no imaginándoselas, sino viendo las flores mientras las dibujaban y copiándolas para ser lo más fieles posible. Si buscáis un poco en ese maravilloso jardín, seguro que veis rosas, margaritas, fresas silvestres, algún clavel, jacintos, pero además de flores, en el centro, sirviendo de marco perfecto, haciendo como una especie de arco, vemos un arbusto. Es un mirto, la planta que siempre está verde y uno de los atributos de la protagonista, o al menos de la chica que nos han colocado en el centro de esta historia. ¿Alguien la reconoce? ¿Alguien me puede decir cuál de los dioses que antes os he mencionado es? Por supuesto, Afrodita, la diosa de la belleza que gobierna los placeres del amor, ataviada con sus mejores galas. Ahora sí, con esas preciosas sandalias, su tocado florentino totalmente a la moda, con su manto de color rojizo, del mismo tono que el de otro personaje muy importante de esta historia, y con la tripa bastante abultada. ¿Qué le pasará? Pues que Afrodita, como muestra de fertilidad, nos la han pintado embarazada. Pero esta historia no comienza aquí, sino en el personaje, en el dios que está en el extremo derecho del cuadro. ¿Lo habéis reconocido con sus alas, su color azulado y sobre todo soplando como un descosido? Es Céfiro, el dios del viento, pero no de cualquier viento, del viento del oeste. Ya os he dicho antes que los griegos no tenían un único dios para los vientos. Zeus había nombrado a Éolo como máximo representante de todos los vientos y le había dado el poder de controlarlos. Y para controlarlos, a Éolo no se le había ocurrido mejor idea que encadenarlos. Así podía liberarlos cuando él le diese la gana. Estos anemoi, así se llaman los dioses de los vientos en Grecia, se correspondían con los puntos cardinales desde donde venían. Es decir, había un viento del norte, un viento del sur, un viento del este, un viento del oeste, y cada uno de ellos estaba relacionado, a su vez, con las distintas estaciones y los fenómenos meteorológicos. Había vientos buenos que traían cosas buenísimas y vientos malos que traían cosas malísimas. Y dentro de los buenos estaba Céfiro, el viento del oeste, el más suave de todos, y el mensajero, el que traía la primavera. Y precisamente esto es lo que nos está trayendo, soplando como un descosido, a nuestro cuadro. Aunque no es lo único que hace. ¿Habéis visto que con su mano está tocando a una chica? Esta bella joven es Cloris, una ninfa de la que Céfiro se encaprichó.
Y es que aunque Céfiro fuese un viento estupendo, que traía cosas maravillosas como la primavera, no todo lo hacía bien, no os creáis. A veces metía la pata mucho, porque era bastante caprichoso, y como se le metiera una cosa en la cabeza, hasta que no la conseguía, no paraba. Así un día iba paseando por el bosque y vio una chica, una ninfa guapísima, y se le ocurrió la brillante idea de que como era un dios, eso de esperar en una relación, seguir unas pautas, conocerla, que ella le conociera a él, gustarse, salir al cine, a merendar, pedirle para salir, pues que no iba con él. Y él solito, sin preguntarle nada a ella, decidió que Cloris iba a ser su novia y la madre de sus hijos. ¿Qué creéis que pasó? Pues que Cloris la ninfa, como no le conocía de nada a Céfiro, se asustó muchísimo y pensó que ni en broma iba a ser la novia de ese pesado azul e hizo lo que tenéis que hacer vosotros si alguien al que no conocéis de nada os obliga a hacer algo que no queréis. Salir huyendo de allí lo más rápido que podáis. El problema es que huir de un dios es muy complicado y más si el dios es el dios del viento. Y no solo corre, sino que también vuela. Así que cuando Céfiro con todas sus armas fue tras ella, la alcanzó y la agarró muy fuerte para que no se le escapase y se quedase con él para siempre. Precisamente este es el momento que Botticelli nos ha pintado en el cuadro, el momento en el que Céfiro acaba de alcanzar a Cloris y la agarra. ¿Pero os habéis fijado que sale de la boca de la ninfa? ¿Y qué le pasa a su vestido? Todo se está convirtiendo en flores. ¿Sabéis por qué? Porque Céfiro era bueno. Y desde el mismo momento en que agarró a Cloris se arrepintió de haberlo obligado y decidió convertirla en diosa. ¿Sabéis en qué diosa? En Flora, la diosa de los jardines, de las flores y de la primavera, a la que Céfiro, muy arrepentido, regala el más maravilloso de todos los jardines del mundo. Un jardín maravilloso como el que nos ha pintado Botticelli, en el que gracias al aliento de Céfiro y al cuidado de Flora siempre es primavera. En este jardín se vive una eterna primavera. ¿Os ha gustado nuestro primer episodio? Sí, ¿no? Y encima ya sabemos perfectamente qué hacen 3 de los personajes de la historia. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? Estamos justo en la mitad del cuadro y sin saber todavía en qué sentido tenemos que leer la historia, acordaos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ni cuántos episodios hay contados en ella. Oye, ¿quién acaba de aparecer colocado encima de Afrodita? Es Eros, aunque seguro que os suena más si le llamo Cupido. Es el hijo de Afrodita y es el dios del amor. Y Botticelli sí que nos lo ha pintado como un niño rechonchito con alitas blancas y disparando flechas con su arco. En concreto, si os fijáis, dispara una flecha dorada. Y es que Cupido llevaba con él 2 tipos de flechas, unas de plomo y otras de oro. Las de plomo las usabas para hacer desaparecer el amor y las de oro para despertarlo. Y en este cuadro está claro que lo que él quiere es comenzar una historia de amor. Ahora veremos entre quiénes. Se me olvidaba. ¿Os habéis dado cuenta que a nuestro angelito le han puesto una venda en los ojos? ¿Se os ocurre por qué? Pues porque el amor supuestamente es ciego, aunque ahora veremos que para Botticelli no tanto. Y es que si os dais cuenta, la flecha de Cupido va directa a una de las 3 gracias, de estas jóvenes, bellísimas, diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Anda que no reinaban. 3 bellas chicas que los griegos identificaban con 3 estadios de la mujer. La virgen, es decir, la soltera, la que no tiene novio. La amante, la que tiene muchos novios. Y la casada, la que no tiene cabeza para novios, sino que con toda la serenidad que le da su estado dirige esta danza. ¿Quién creéis que es cada una de ellas? Pues nuevamente las ropas, las caras y su actitud nos lo revelan. Y lo que está muy claro es que la Virgen, a la que Botticelli parece querer buscarle novio, es a la que va dirigida la flecha de Cupido. Muy ciego no parece el amor. Una flecha dorada y directa que ha surtido efecto, como queda patente de la mirada de nuestra joven, que va directa al último de los dioses, aunque la verdad, al menos de momento, este ni se percata de su presencia, y es que Hermes está muy ocupado y no tiene tiempo para amores. Y ya solo nos queda presentar a Hermes, Mercurio para los romanos, hijo de Zeus y mensajero de los dioses. De ahí sus sandalias aladas de oro incorruptible y su casco. Tenéis que pensar que en la Grecia clásica no había emails y era Hermes, el más astuto y veloz de todos los dioses, el que viajaba con sus sandalias por el cielo llevando las noticias de un dios a otro.
aunque creéis que esta era su única función, ¿eh? Dicen que Hermes era guía, embajador y protector de los viajeros, el dios del sueño que con su caduceo, esa especie de varita bastón que lleva en su mano derecha, hechizaba o despertaba del más profundo de los sueños. Era el dios de la buena suerte, del comercio, de la riqueza, de los ladrones y, lo más importante para nosotros, el dios que conduce a los vientos y traspasa las nubes tempestuosas. ¿Os habéis dado cuenta que está haciendo tan concentrado Hermes que no tiene tiempo tan siquiera para volver la vista al amor? Hermes, con su caduceo, está custodiando el jardín y conteniendo, sujetando la nube. Y es gracias a él y a su caduceo que contiene el mal tiempo y Céfiro puede acceder al jardín para traernos la primavera. Y ahora, con todos los datos en vuestra cabeza, ¿cómo os parece que debemos leer esta historia? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Pues creo que quedan pocas dudas. La historia comienza en Hermes. La primavera comienza aquí, cuando alguien decide ahuyentar al invierno conteniendo esa nube. Y el cuadro, para sorpresa de algunos, debe leerse de derecha a izquierda. Pues gracias a Hermes, el impetuoso Céfiro puede iniciar el círculo, puede traernos la primavera con toda la fuerza de la pasión. Y en el centro de toda esta historia, Afrodita y Eros, Venus y Cupido, las divinidades que cuidan el jardín de la eterna primavera. Para Botticelli, el amor es un círculo que gira eternamente de bien en bien. Todo acaba y comienza en Hermes. Bonito, ¿verdad? Cada vez que cuento este cuadro me gusta más. Y ahora sabéis lo que toca. Debemos hacer nuestra propia versión de la primavera. Nosotros lo vamos a hacer como si fuese un taller presencial y para ello necesitaréis un folio blanco, dependiendo del tipo de pinturas que utilicéis variará el grosor de este papel. Pinturas, nosotros hoy lo vamos a hacer con acuarelas. Si lo hacéis con acuarelas necesitaréis bastoncitos de esos que se utilizan para limpiar las orejas. Si lo hacéis con pinturas o rotuladores no hace falta. Tijeras, pegamento de barra y aquel que pueda que baje a su jardín, a su patio o que salga al balcón para coger algún tipo de flor, de hoja, para que su jardín sea muchísimo más bonito. Y además de todo esto, necesitaréis descargaros e imprimir de la página web de Receta Cien Arte el archivo Recortables Primavera. Y ahora sí, con todo preparado, comenzamos. Solo un inciso. Si no podéis imprimir, da igual. Haced el jardín, pintad a vuestros propios dioses con sus atributos. Estoy segura, como me lo demostréis cada semana con lo que nos mandáis, con lo que nos hacéis llegar, que todo será estupendo. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es pintar nuestro jardín. Un jardín cerrado, maravilloso, donde exista una primavera eterna. Nosotros lo vamos a hacer con acuarelas, vosotros lo pintáis como queráis. Yo me pongo manos a la obra y cuando lleguen las flores me detendré para mostraros una cosita. Aquí estoy ya, con un jardín cerrado que debo llenar de flores. No las voy a pintar al natural, ni voy a hacer 190 variedades distintas. Lo que quiero mostraros es para qué sirven estos bastoncillos. Y es que son perfectos para pintar pequeños grupos de flores con acuarelas. Otra manera estupenda de hacer esto es con cepillo de dientes. Y ahora sí, acabado el jardín, toca poner a nuestros protagonistas, unos dioses que encontraréis en la página web de Receta Cien Arte descargando el archivo Recortables Botticelli que vosotros tenéis que recortar y poco a poco, comenzando en Céfiro y reconociendo a cada uno de los personajes y a sus atributos, colocar en su lugar. Y ya con todo colocado vamos a convertir nuestro precioso jardín en un jardín en el que de verdad la primavera haya brotado. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado.
Y hasta aquí con nuestra versión de la primavera, incluida esta 7ª sesión de Arte en Familia desde el salón de vuestra casa. Un abrazo muy grande, cuidaos mucho, mil gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima sesión de Arte en Familia desde el salón. Solo una cosita, hoy no puedo irme sin dejaros un reto, que no es sin otro cuadro de Sandro Botticelli, que con todo lo que hoy habéis aprendido, muchos podréis interpretar. El cuadro se titula El nacimiento de Venus.